Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Hemos visto esta semana acerca de la fe en los tiempos de crisis, la fe en las pruebas, a la fe en la escasez y la abundancia de fe en tiempos de escasez. Pero el día de hoy quisiera hablar con ustedes acerca de la compañía de Dios en tiempos de soledad. ¿Verdad? En algunos momentos de nuestra vida cristiana pasaremos por tiempos de soledad. Y incluso, ¿verdad?, esos tiempos de soledad pueden verse cuando hay mucha gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque la soledad no solamente se manifiesta con la ausencia de personas, sino con la ausencia de Dios, ¿verdad? En la mayoría de las ocasiones, Dios mismo, Dios es el que nos provee o nos deja en esos momentos de soledad porque quiere tratar con nosotros. Y quisiera ver con ustedes acerca de algunas cosas que Dios quiere mostrarnos en la soledad. Lamentaciones capítulo 3, versículo número 28 nos habla acerca de la soledad y cómo muchas de las ocasiones es Dios quien nos lleva a esta situación. Dice la palabra de Dios que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos en nuestra vida cristiana solos, pero es ahí donde Dios quiere tratar con nosotros, ¿verdad? Cuando nos encontramos en ese espacio, ¿verdad?, en el cual nos encontramos apartados, muchas ocasiones Dios lo usa para tratar con nuestras vidas. Por eso dice el capítulo 3, versículo número 28, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, ¿verdad? Dios quiere mostrarnos en la soledad cosas importantes y quisiera con ustedes verlos en esta mañana para poder aprender a cómo fortalecer nuestra fe y sentirnos acompañados de Dios en tiempos de soledad. Dice la palabra de Dios que Dios usa la soledad para que nosotros lo busquemos a Él. En Lucas, capítulo número 6, capítulo número 5, versículo número 16, nos habla acerca de lo que Dios quiere que hagamos en la soledad. Dios quiere que lo busquemos a Él. Y en el versículo número 16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba, ¿verdad? Y es muy importante que en la soledad nosotros busquemos a Dios, ¿verdad? Nos apartemos y busquemos a Dios en oración porque es lo que Dios quiere, ¿verdad? Es uno de los propósitos por los cuales Dios muchas veces nos pone en ese lugar apartados de todos para que nosotros lo podamos buscar a Él. Otra cosa que Dios nos quiere mostrar en la soledad es que aprendamos a descansar en Él. No solamente que lo busquemos, sino que nosotros encontremos en Él el descanso que nuestra alma necesita. Dice el capítulo 25, versículo número 16, mírame y ten misericordia de mí porque estoy afligido y solo, ¿verdad? Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Vemos cómo aquí la palabra de Dios nos da un ejemplo de que nosotros podemos hacer. En los tiempos donde tal vez nosotros nos encontramos afligidos o solos, debemos de acudir a Él y pedir a Dios un descanso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy afligido, las angustias de mi corazón se han aumentado. Dice la palabra de Dios, sácame de mis congojas. Hermanos, lo que Dios nos invita a hacer esta mañana es que cuando nos encontremos en tiempos de soledad, lo busquemos a Él, busquemos el descanso en Él. Clamemos como lo dice aquí en la palabra de Dios, sácame de mis congojas. Hermanos, busquemos a Dios en esos momentos y pidámosle a Él que nos ayude, que nos conforte y que nos saque de los problemas que muchas veces solamente nosotros conocemos y que Dios quiere que se los contemos a Él. Otra de las cosas que Dios nos quiere mostrar no solamente es descansar en Él, buscarlo a Él, sino mostrar su fidelidad. En Salmos 27, versículo número 10, nos dice este salmo de David, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuántas veces, verdad, por nuestro cristianismo, nuestra familia nos abandona? ¿Verdad? Por decisiones que tomamos para acercarnos a Dios, ¿verdad? Las personas que nos rodean nos dan la espalda. Y dice la Biblia que incluso ahí Dios nos va a mostrar su fidelidad. Por eso David decía en este versículo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No tenemos excusa, hermanos, para sentirnos desahuciados en este mundo, porque dice que incluso las personas más cercanas, incluso aquellas personas con las cuales nosotros creemos que podemos confiar, nos abandonan. Dice, aún que esto suceda, Jehová nos recogerá.
Dios estará con nosotros y Él mostrará su fidelidad y Él estará incluso cuando nadie más lo esté. Otra cosa que Dios nos quiere mostrar, además de su fidelidad, el descanso que podemos encontrar en Él, buscarlo en la soledad, Él también nos quiere dar consuelo en medio de la soledad. En Primera de Pedro, versículo número 7, capítulo número 5, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 5 a 7, dice la palabra de Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es que cuando nosotros nos encontramos en momentos de angustia o de desesperación o tal vez un poco de presión, Dios nos quiere dar consuelo, un consuelo que nadie nos puede dar. Por eso dice la palabra de Dios, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros nos encontremos en dificultades, hermanos, cuando nos encontremos en tiempos de soledad, podemos encontrar la compañía de Dios que nos va a dar el consuelo a nuestras vidas y podemos descargar nuestras aflicciones o nuestras cargas en Él, porque la palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y lo último que quisiera que viéramos en la palabra de Dios, lo encontramos en Salmos 23:4. No solamente Dios nos quiere enseñar que lo busquemos a Él en la soledad, que descansemos en Él, mostrarnos su fidelidad, darnos su consuelo, sino que también quiere mostrarnos su compañía en tiempos de soledad. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 23 de Salmos, versículo número 4, dice lo siguiente, Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y lo que Dios nos quiere mostrar es que en esos tiempos, ¿verdad?, de soledad, Dios nos acompaña, ¿verdad? Y muchas veces cuando no hay nadie nos damos cuenta que Él que siempre está ahí es Dios, ¿verdad? Y Él quiere que lo busquemos, que encontremos consuelo en Él, que veamos su fidelidad, que encontremos, ¿verdad?, la seguridad en Él y también que encontremos la compañía de Él en los tiempos de soledad. Y hermano, le invito en esta mañana que podamos pensar, meditar en Él y en estos pasajes que vimos para encontrar la compañía de Dios cuando nos sintamos solos, ¿verdad? Y es un ánimo que Dios nos da en su palabra para poder continuar y vivir por fe, ¿verdad? Y caminando por fe, porque dice la palabra de Dios que el justo por su fe vivirá. Nos vemos el día de mañana, hermanos, y que los invito a poder meditar y acompañarnos el día de mañana. Dios les bendiga, hermanos.